Una cordial saludo. Una vez recibido el consentimiento informado, vamos a dar inicio a este grupo focal. Mi nombre es Henry Salcedo Bello Castillo, soy estudiante de Psicología del curso Psicología Social. El grupo es 139. El objetivo de este encuentro es conocer la percepción que tienen acerca de la población migrante. ¿Qué se va a hacer con esta información? Es simplemente procesos educativos, conocer las experiencias, percepciones y sí, las experiencias que han tenido acerca de la población migrante. La duración va a oscilar más o menos en media hora o una hora. La recomendación es que pues, no existen palabras erróneas o palabras ni bien ni mal, solamente van a responder según la percepción que tengan. Y si alguna persona va a intervenir, pues alza la mano. Siendo las 3:30 de la tarde del 26 de abril de 2024, vamos a dar inicio con la presentación de cada uno de ustedes. Bueno, mi nombre es Alfonso. Alfonso. Mi nombre es Omar. ¿Cómo estamos? Mi nombre es Joana Santana. Ivana. Carolina García. Bueno. Vamos a dar inicio. La primera pregunta es: ¿cómo cree que la presencia de los migrantes ha impactado positiva o negativamente en nuestra comunidad? Comienza Alfonso. Bueno, pues desde mi punto de vista, pues siento que la población migrante ha impactado tanto negativa como positivamente. Pues a veces, pues hay son muchos casos, negativamente porque, digamos así, los migrantes a veces tienen hasta más oportunidades de trabajo que las mismas personas que viven aquí. Y positivamente, pues porque a veces llegan personas que, como digo, son migrantes, pero son demasiado buenas y lo ayudan a uno muchas veces. Sigue participante Omar. Bueno, una de las percepciones pues, que tengo de las experiencias vividas con inmigrantes es que positivamente, hablando de la forma de trabajo, anteriormente, en mi empleo anterior, yo era jefe de 5 personas venezolanas, de las cuales pues puedo hablar maravillas de esas personas como seres humanos, como trabajadores. Entonces me ha tocado esa parte buena de estas personas que de una u otra forma están acá por las situaciones que sean. Entonces, de la forma negativa no me ha tocado vivir esa experiencia. Bueno, pues concuerdo con las dos personas que han intervenido. Creo que pues, ha impactado tanto positiva como negativamente. Todo depende de la percepción, de pronto del entorno, en donde se han encontrado estas clases de personas. Personalmente, no puedo decir que he sido afectada directamente, no, pero sí también he conocido de gente cercana que ha sido impactada negativamente. Positivamente, tampoco puedo decir que directamente me he beneficiado o de pronto me han ayudado, pero también conozco casos en que lo han hecho, quizás por el entorno en que me envolvía, que casi no tenía contacto con ellos. Simplemente, digamos, como lo laboral y ya no es más. De pronto, para uno poder dar una percepción más profunda, es que el contacto sea un poco más cercano, más profundo, como pues ya lo había dicho. Pero de las dos formas, también depende del ámbito en que se pregunte, porque, pues, por ejemplo, para lo que es mano de obra, obviamente impactó positivamente para la gente que los contrataba, porque obviamente la mano de obra de ellos es mucho más económica. Entonces, para ellos impactó de manera positiva porque obtuvieron trabajo, pero pues a la misma población colombiana uno puede decir porque muchos de ellos se quedaron sin trabajo a consecuencia de ello. Entonces, pues podemos encontrar tanto del lado A como del lado B, pero pues generalmente no. Personalmente
no puedo de pronto ser como contundente en esa respuesta. Bueno, a mí me parece que el impacto social y económico que ha tenido en el país ha sido fuerte, empezando por la parte, digamos que social, en cuanto a la parte de seguridad. Hubo un fortalecimiento, sobre todo en las zonas de frontera como Arauca, Cúcuta, donde esos clanes, como el clan el Tren de Aragua, fueron los que incidieron con tanta violencia. Digamos que la parte de las amenazas hacia los economistas, a los comerciantes, la trata de personas, se fortaleció el negocio de la drogadicción, del tráfico, tanto de armas como de muchas cosas. Entonces yo creo que esa incidencia social fue más negativa, aparte de la saturación de nuestro programa de salud en Colombia. Ya no solamente eran unas personas del estrato 1, sino que se vincularon a este servicio de salud todos los venezolanos, lo que hizo que colapsara y el servicio de salud desmejorara para nosotros los colombianos. A nivel económico no llegaron sino mano de obra, no hubo gente que llegara a fortalecer el sector empresa, sea el sector público o privado. Por el contrario, lo que hizo fue dividir esas pequeñas empresas, porque entonces ya entraban productos no de Venezuela hacia acá, sino del Ecuador, de México, empezaban a traer productos que no solamente atravesaban la frontera, sino que se quedaban acá, y donde la economía fronteriza se mueve aparte del comercio, entonces esa parte sufre una coyuntura bastante fuerte, el comercio se viene abajo, y como repito, no llegaron a crear empresa. A Colombia no llegaron multinacionales como Colgate, digamos que la parte de la cervecería como Polar, y otras que más que todo de la parte agroindustrial y alimenticia, sino más que todo fue para países como México. Colombia no se vio beneficiada. Colombia lo que recibió fue un golpazo social en la parte de salud, en la parte de seguridad y en la parte de economía, pues pienso yo. ¿Qué favoreció de pronto la llegada del venezolano? Antes era difícil conseguir una empleada doméstica, había que rogar para que trabajara. Llegó un punto donde las personas venezolanas cocinan muy rico, son como muy atentas porque la parte gastronómica es fuerte de los venezolanos, digámoslo así, y nos favoreció a los que necesitábamos empleados domésticos en nuestra casa. ¿Qué no nos beneficiaba? Que no teníamos garantía de cómo eran ellos judicialmente, qué pasado tenían, ¿cierto? Y es cuando se disparan los índices de búsqueda por la Interpol, la policía y toda la parte de migración en la parte de seguridad social. Muy bien. Buenas tardes. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo ha sido la interacción con los migrantes que llegan a tu comunidad y qué actitudes tienes hacia ellos? Cuando hablamos de actitudes, la parte personal, ¿sí? Cuando tenemos contactos con estas personas migrantes. Comenzamos con Alfonso. Bueno, le cuento una experiencia pues personal, y es que yo tengo muchos amigos que son migrantes que por situaciones de ideología han tenido que salir de su país y han tenido que pagar en otro país, pero ellos, y pues de mi experiencia personal, no digo todos, pero sí la mayoría son muy buenos amigos, muy buenas personas. Sí, pues sería como mi experiencia personal, que tengo muy buenos amigos venezolanos, o bueno, por no decir países. Listo, seguimos con Omar. Listo, bueno, teniendo en cuenta, por lo que comentaba en la pregunta anterior, la interacción con personas de otro lugar no ha sido muy fuerte, no he tenido tanto contacto con ellos de fuera de lo laboral. Lo laboral es una cosa, pues que yo trataba, era porque eran mis trabajadores, entonces era solamente laboral. ¿Cómo nos relacionamos en la parte de amistades, de cómo son ustedes comportamiento fuera, pues no lo tuvimos, pero desde el conocimiento, desde la perspectiva de ellos como personas, como amigos, como familia, siento que de una otra forma es normal como cualquier persona, tanto venezolana como colombiana o de otros países.
tienen sus formas de actuar, sus formas de sentir. En cuanto a la relación con ellos, de mi parte es igual que cualquier persona, son seres humanos que se les debe respetar, se les debe acoger y obviamente pues, tener en cuenta como cualquiera de nosotros. Bueno, pues el poco contacto que he tenido con ellos y de pronto lo que uno ve, que no solamente pasa a nivel personal, sino a nivel familiar, a nivel de barrio, a nivel de comunidad, es que inicialmente pues cuando empezó este flagelo, el colombiano es muy, digámoslo así, muy colaborador, muy atento, muy como que se deja conmover, digámoslo así, muy fácilmente. Y más pues, ante esa situación de ver que tanta gente tuvo que salir de su país, dejarlo todo, abandonar e irse a otro donde prácticamente no tenía donde vivir, donde uno encontraba en las calles gente durmiendo, niños en los semáforos. Inicialmente, o sea, el impacto, digámoslo, fue muy conmovedor, ¿sí? Ya a través de los meses y el tiempo de que fue pasando entre más y más esta situación, lo que decía pues esto, Carolina, es cierto, y es que pues se prestó para muchas cosas, y entre tantas de esas cosas pues empezó a haber uno testimonios cercanos de que efectivamente un venezolano tal cosa, un venezolano tal otro. Entonces de pronto quizá no polarizó a nivel general esa percepción o ese sentimiento que inicialmente a todos nos tocó, sino que ya empezó a haber como una cierta predisposición ante todas esas malas situaciones que habían pasado. Entonces ya el colombiano empezó como a ser un poco más prevenido, como a pensarlo 2 veces antes, y quizás actualmente me ha pasado porque en ocasiones llega gente, pasan adultos de pronto, o sea, uno cuenta que son venezolanos y pasan ya pidiendo dinero, entonces ya uno como que ya está muy, está demasiado prevenido, y a tal punto que uno entonces como que ya endurece ese corazón, si uno dice no, ya están utilizando los niños, ya, o sea, ha cambiado. Inicialmente fue muy acogedor porque pues, eso fue muy conmovedor y la gente colombiana brindó muchísimo la mano, pero fue pasando el tiempo y pues la percepción ha cambiado, no totalmente, todavía pues hay gente que llega necesitando, hay gente que ayuda, pero pues ha polarizado bastante esas tantas cosas malas, desagradables que han pasado, y pues que actualmente ha cambiado mucho. Ya podemos ver un venezolano viendo la calle, ya se nos hace como muy común, ¿sí? Entonces pues esa ha sido mi experiencia. Vamos para participante Carolina. Bueno, yo diría que hay 2 cosas importantes que rescatar: el tema de familia y el tema, digamos que religioso, o el tema de fe, digámoslo más el tema de fe. El colombiano tiende a ser tradicionalista y a colocar la familia como centro de la sociedad, mientras que el venezolano no. El venezolano se le hace fácil dejar los hijos, dividir una familia. La mayoría de familias venezolanas que están acá son familias disfuncionales, no porque hayan llegado a Colombia así, y acá les sucedió eso, no, porque desde el punto de partida, desde su país natal, ya era una familia disfuncional. Para ellos no prima ese sentido de hogar y esa célula familiar que construye sociedad. Son como personas, digamos que muy independientes. Ya un niño de 2, 3 años tiene que prepararse, buscar, ir donde la abuela, ir donde la tía, quién le da, quién le deja en la casa, mientras que los colombianos somos muy protectores, muy de cuidados. Situación de valores. Los colombianos, independiente del estrato social, tratamos de mantener esos valores y de transmitirlos de generación a generación, ¿cierto? Para el venezolano no. El venezolano, si tiene algo, quiere gastárselo, y si el otro le pide, primero se llena él. Mientras que nosotros los colombianos tratamos de, si hay una pipa, tratamos de compartirla. Y los niños, digamos que tienen ese sentido de solidaridad.
¿Qué nos llevó a que, como decimos en Colombia, le diéramos la mano y nos agarraran el codo? Situación que nos previno, como dice Joana, y hizo que esa situación que se vive en Venezuela, tanto de deficiencia de valores como el tema de la fe. Nosotros los colombianos somos personas, independiente de las religiones que haya, creyentes de un Jesucristo con un temor de Dios. El venezolano tiene muchas creencias que no son solamente hacia el eje central Jesucristo, Dios, Mahoma, como lo quieran llamar, pero el venezolano no, es más santero. Al ser santero, para ellos cualquier individualidad la solucionan con otras rituales. Entonces eso lleva a esa digamos, ese colapso social que nos llega a los colombianos y como que, uy, queremos atenderlos de la mejor manera, pero resulta que fueron como algo, eso sería como... Ok, muy bien. La tercera pregunta sería, ¿qué estrategias implementaría usted para fortalecer la inclusión social en la población migrante? ¿Qué estrategias? Iniciamos con Alfonso. Sí, en la población migrante. ¿Cómo harías para incluirlos, para hacerlo partícipe en nuestra comunidad? Pero, perdón, tomo la palabra. Alfredo, ya los estamos incluyendo. Estamos incluyendo incluso las políticas de Petro, que fue elegido. Nuestro actual presidente, ¿qué hizo? Una de sus banderas de candidatura fueron la inclusión para los migrantes. Por eso fue que tuvo tanta acogida, porque nosotros como venezolanos somos países hermanos. Muchos de los colombianos tienen familia en Venezuela. Y esa fue una de las banderas de gobierno. La inclusión social para las personas migrantes. Tienen derecho al trabajo, pueden presentarse a convocatorias laborales, a concursos de méritos, aplican con sus hojas de vida a cualquier multinacional en Colombia. ¿Listo? Están beneficiarios del sector salud. Aparte de eso, todos los programas sociales, ¿a quiénes beneficia primero? Beneficia a un migrante que a un colombiano. Entonces creo que ya se ha hecho. Pero personalmente, usted como persona, digamos que eso ya son políticas que pues, han sido instauradas por el Estado, pero personalmente cuando se habla que los venezolanos que se han quitado oportunidades, pues, con esta diáspora que ha sucedido tantas cosas positivas como negativas, como lo han hablado anteriormente, usted a su punto personal, ¿qué estrategias haría para incluirlos desde su punto de vista? Entonces, ¿qué estrategias? Un estudiante cuando llega a un colegio, independiente si sea venezolano o colombiano, él tiene desde que traiga todos sus registros académicos, tiene acceso a la educación. En un comedor público, digamos que un comedor infantil, tiene beneficios igual que un colombiano. ¿Listo? Digamos que a nuestras zonas recreativas que son públicas en Colombia, cualquier venezolano hace uso de ellas. Entonces, yo creo... ¿Ha visto discriminación? O sea, ¿yo haría esto? No, yo creo que no. Yo creo que en Colombia hemos sido muy flexibles, antes demasiado flexibles. Y es más, que por cada familia colombiana habrá un familiar, algún miembro de la familia que ha vivido, que le tocó nuevamente regresarse a Colombia, pero digamos que muchos somos colombo-venezolanos. ¿Listo? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, yo diría, por ejemplo, lo que dice Caro es cierto, o sea, como políticas del Estado de inclusión las hay, las oportunidades las hay. ¿Qué de pronto haría yo? No sé desde qué perspectiva se pueda tomar, ¿no? Pero yo creería, yo pienso, de que las políticas inclusivas no deben ser mayores beneficios efectivamente para los migrantes que para los propios de la región. Sí, o sea, tenemos que tener muy en cuenta el hecho de no flagelar los derechos de la población colombiana por priorizar derechos de migrantes. De pronto ha sucedido o suele suceder efectivamente, o sea, miremos los niveles de pobreza en Colombia. No solamente está pasando en Venezuela, no solamente se está aguantando hambre en Venezuela, no solamente están durmiendo en las calles los venezolanos y los colombianos. Entonces, el hecho de este flagelo tocar directamente a Colombia y tantos departamentos, tantos municipios
no de pronto afectados, sino que se vieron involucrados en la situación. Personalmente creería que esas políticas de inclusión, más de pronto que mencionarle exactamente cuáles, sino que sí hubiese un reglamento donde o habláramos de una equidad o habláramos de las mismas oportunidades, tanto para ellos como para nosotros. Bueno, acordando un poco a lo que dicen Carolina y Joana, es muy cierto que desde el primer momento que hubo esa situación de problemas en el otro país y que se empezaron a ver esas personas que ya venían a Colombia, entonces se les dio muchos beneficios, lo cual pues generó que las otras personas que aún estaban allá pues miraran eso y vinieran, ¿sí? ¿A qué? Pues a cometer muchas cosas, como lo decían ellos, malas, otras buenas, pero entonces eso causó de que ya mucha población, no sé cuánta cantidad de personas migraron, pero eso generó los beneficios que se les dio en Colombia, tanto de salud, educación, creo que hasta documentación. Entonces eso aportó pues, a que ellos no se quedaran allá en su tierra, sino se vinieran a aprovechar, aprovechar esos beneficios y que de una u otra forma pues, se llevaban los recursos, porque acá y lo viví, como les decía, no tengo tanta relación con ellos, no me ha tocado, pero sí sé que ellos, el sueldo, cualquier cosa que generan, no lo gastan acá, sino lo envían a su país. Yo quisiera hacer como un aporte hacia lo que dice el amigo acá. Una experiencia, digamos así, como personal que tuve acerca de eso. Tenía pues unos amigos que decían, no, es que yo aquí no voy para mi país y acá me dan almuerzo, me dan comida, me dan hasta dónde quedarme, todo. O sea, son, digamos así, como dicen ustedes, políticas de inclusión, pero ya son como, o sea, ellos a veces como, ellos se aprovechan de eso para aumentar así, digamos, su economía, se puede decir, aumentan su economía y ni siquiera la utilizan acá, sino la mandan a su país. Seguimos con la cuarta pregunta, y es: ¿qué campañas educativas cree usted que los medios de comunicación pueden realizar para mitigar la estigmatización en contra de la población migrante? Continuamos con Alfonso. ¿Qué campañas educativas? ¿Qué campañas educativas cree que los medios de comunicación pueden realizar para mitigar la estigmatización en contra de la población migrante? Le damos la palabra. Yo creería que ahí cabe lo que mencionaba Carolina, y es que efectivamente se puede focalizar en, digamos así, campañas de valores, porque efectivamente es una población que carece de ello. Y si lo que queremos es educarlos, pues entonces... A nosotros, digamos, esta palabra se refiere a los, digamos, a nosotros que vivimos en Colombia, sobre la estigmatización o rechazo. Sí, claro. Entonces, O sea, de pronto, sí, mira, a veces... los medios de comunicación a veces tratan de distorsionar o generar xenofobia o rechazo. Entonces, digamos que las estrategias que pueden utilizar los medios de comunicación hacia nosotros. Bueno, repito la pregunta, de pronto no ha quedado muy clara. ¿Qué campañas educativas cree usted que los medios de comunicación pueden realizar para mitigar la estigmatización en contra de la población venezolana migrante? En este caso, pues sabemos que aquí recibimos muchos venezolanos. Tomo la palabra ahí. Yo creo que en Colombia tenemos los derechos humanos, y son de la ONU, son a nivel internacional. Invocarlos. Sí, digamos que a la parte del Ministerio Social en Colombia ha hecho como en dos pilares, uno la inclusión y el otro la igualdad de derechos. A pesar de que ellos no tienen una cédula, no todos tienen una cédula, algunos tienen su pasaporte, algunos su visa, pero generalmente reciben beneficios. Y esas campañas las tenemos en los medios de comunicación, donde dice igualdad, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Inclusión Social, y la igualdad de los derechos, donde hacen la fila igual que nosotros. Entonces yo creo que no hay una xenofobia hacia el venezolano, ¿listo? Como lo hay en otros países, donde personalmente por medios televisivos
han pronunciado por parte de los gobernantes el rechazo hacia los venezolanos, ¿cierto? Y los han expulsado del país. Colombia lo que ha hecho es los expulsaron de esos países, ha sido Colombia como ese canal donde regresan a su país, vuelven y se devuelven, siguen teniendo los mismos beneficios, aunque existe una forma, digamos que de las cadenas televisivas, informativas, sería, o publicitarias, sería que todos tuvieran una carnetización, una cédula, ya sea una cédula virtual, algo, de modo que de cierta manera hubiera un control más sobre toda esa población migrante y población flotante, porque es que no es una población migrante que está permanente acá, ¿cierto? Sino es una población migrante flotante, el caso de Estados Unidos y México. Ellos van, vienen y llegan, van, vienen y llegan. Hay una desestabilización monetaria también de nuestro país debido a eso. Y sin embargo, no los estigmatizamos, ni las cadenas tampoco lo hacen. Simplemente hablamos se da un informe económico de inflación dentro del país, pero nunca se debe este porcentaje, se debe a la incidencia de los migrantes venezolanos que se llevan la parte monetaria. No, sino que yo pienso que sí se hacen y qué campañas creo que se están haciendo. Se están haciendo desde los medios radiales y televisivos. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Pasa la palabra. Listo. Continuamos con la quinta y última pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los migrantes en nuestra sociedad desde su punto de vista? El transporte. El transporte, porque llegar uno desubicado a un país nuevo, donde tenemos transporte público, transporte privado, pero la economía de ellos a veces no les da para pagar un transporte público. Otra dificultad que uno ve es que ellos se movilizan en masa. Al hacer movilizaciones en masa es muy difícil que se suban 20 y si ya se tienen tiquetes comprados y no dejan subir a los 20, ellos dicen no, nos tienen que llevar a los 20 y ellos tienen unos beneficios en transporte acá en Colombia. Pero la empresa también tiene que cumplir con esos ciudadanos colombianos que compramos un tiquete desde una agencia, desde una portal virtual, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es la movilización en masa, la dificultad económica que tienen y la otra, viajan con niños pequeños y quieren irse en un solo puesto, el pequeño de 6 años, el bebecito y el acudiente, como de una vez a otra persona. Entonces la movilidad dentro del país. Sí, principalmente en la movilidad, pero desde que empezó pues ese flagelo y las oportunidades que le ha brindado el gobierno colombiano, se ha minimizado de pronto esas, ¿me recuerda la palabra que mencionaron? ¿Desafíos? Repito la pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los migrantes en nuestras sociedades desde el punto de vista? Entonces esos desafíos se han minimizado, porque si hablamos de cuando empezó, pues no solamente era el transporte, sino era la comida, era la alimentación, era todo, o sea, entonces llegaron aquí prácticamente con un bolsito, con su hijo, con su hija y ya. Pero las oportunidades que a través de que empezó el flagelo les ha brindado el gobierno colombiano, pues los ha minimizado. Pues ellos tienen, digamos, sus entidades especiales donde ellos pueden recurrir de pronto pues al alimento, a refugios temporales, ¿sí? Entonces, que de pronto ha perdurado lo que es el transporte, eso sí, pues ha perdurado porque de todas formas el venezolano ha priorizado lo que decía Carolina, en enviar dinero y sostener de pronto la familia del vecino país. Y pues ha sido muy difícil poder conseguir su transporte. De pronto los que lo tienen son efectivamente esas poblaciones fronterizas donde se pueden traer la moto, ¿sí? Poderla transportar, o sea, poderla tener acá en un municipio o departamento fronterizo. Pero pues se ha minimizado bastante. Hoy perdura lo que decía acá. Y el gobierno pues ha hecho hasta el momento, creería yo, que un buen trabajo. En cuanto a minimizar el flagelo, ha hecho un buen trabajo.
¿Otra persona quiere participar? ¿Quiere Pues opinar? ahí quería opinarle algo. También como ese desafío del venezolano es la permanencia en un solo lugar. El venezolano llega y en 3 meses recorre Colombia. No tiene una permanencia que diga yo necesito vivienda, estabilidad laboral y poder sentar o permanecer acá con mi familia. No, el venezolano quiere movilizarse todo el tiempo. Aparte que se va para el Perú, llega hasta México, dura 3 meses, se regresa 6 meses, ya está en Colombia y está volviendo a hacer 3 recorridos. No, yo no llego para allá y se va a otro pueblo. Entonces es como muy nómada en su movimiento. Y como son familias disfuncionales, a él no le interesa si va con 2 niños, usted es un hombre con sus 2 hijos, a una señora con su papá, con su mamá, con la niña de ruedas. Entonces es esa falta, ese desafío es como el establecerse en un solo lugar, tener metas de vida y de proyecto de vida, más que todo, claras. Bueno, muchas gracias. Hacíamos por terminado este encuentro, este grupo focal. Agradecerles por llegar a esta reunión. Muchas gracias. Gracias por la invitación.